Sopeira, municipio ribagorzano, a orillas del río Noguera Ribagorzana, encajado entre las sierras de Sis y San Gervasio, está rodeado por unas paredes rocosas que se llaman Sant Cugat, Vinyer y La Obaga. Ahí nos encontramos con el monasterio dedicado a Nuestra Señora de Alaón, o conocido también de la Virgen de Laó. Hoy solo se conserva la iglesia y algunos restos de las estancias y de un claustro derrumbado. La historia de este monasterio se pierde en la lejanía de los tiempos. La documentación reconocida se remonta a inicios del siglo IX. A lo largo de todos estos siglos y en el siglo X se convirtió en un centro de actividades y de cultura. En el año 1006, a raíz de la invasión de Ad-Malik, el monasterio entró en una crisis profunda. Se recuperarán de la misma gracias al rey Sancho Ramírez. En abril de 1103 se pusieron los fundamentos del nuevo templo monástico, el actual, consagrado por el obispo San Ramón de Barbastro el día 8 de noviembre del año 1123. El edificio más noble que se conserva es la iglesia basilical de Santa María, que fue declarada Monumento Nacional el 3 de junio del año 1931. Es importante que la sillería, las piedras que constituyen dicho monumento, son de una calidad extraordinaria, puesto que el edificio se conserva en muy buen estado. Hay que decir que a todo lo largo de la basílica se encuentra adornada con dos motivos que son una verdadera ilusión. Arquillos pequeñitos llamados lombardos y el ajedrezado podría provenir del camino que se inició en Jaca. Descansa sobre planta de 3 naves paralelas, encabezadas por los ábsides semicirculares. El central doble grande que los laterales. Muy pocas ventanas, solamente esas 3 ventanas que abren cada uno de los 3 ábsides, con doble derrame, especialmente las 2 laterales y la del centro con un desdoblamiento exterior del intradós. Estos son los que iluminan en cuanto sale el sol por la mañana. ¿Por qué? Porque todas ellas están dirigidas hacia el este, lugar por donde sale el sol, símbolo de Jesús, de Jesucristo, que es la luz. La portada se abre hacia el sur. Es una puerta sencilla que tiene además la austeridad vigente de aquel momento en que se construyó. Sin embargo, tiene un pequeño detalle de fantasía, y es que los arcos que ciñen la puerta de entrada se apean sobre capiteles lisos, pero sin embargo tiene unos boquetones cilíndricos que son, digamos, semicírculos exteriores, y todo eso está coronado, enmarcado por un ajedrezado jaqués, y en el centro lo ocupa un crismón trinitario, típicamente además de Aragón, donde se representa a Cristo, simboliza a Cristo, el círculo simboliza a Dios, y Padre, Hijo y Espíritu Santo están representados por la P, por la Alfa y Omega y por la X. Este tipo de crismón se va a difundir por todo Aragón. La techumbre, en lugar de llevar lajas de piedra, en la restauración que se hizo en los años 60-70 aproximadamente, se puso pizarra. Esto supone un problema a veces para la techumbre, porque cuando se rompe una pequeña se moja en la madera y se estropea. El tejado, la nave central, es a 2 aguas
y las naves laterales a una sola agua. Sobresale por encima el hastial, que es la parte, digamos, que forma del ábside hacia arriba y de las laterales, naves laterales hacia arriba, eso se llama hastial. Tiene unos escalones que no es habitual que estén en el románico, solamente en Obarra, si se ve, y en Luzás y en Alahón. Los tambores, o sea, la parte redonda de los ábsides, es curioso que al ser un románico lombardo no tiene columnitas adosadas, sino que es liso. Solamente tienen, digamos, lesenas justamente cuando forman el ángulo con el otro ábside. Estos tres ábsides están adornados, uno de ellos con el taqueado típico del ajedrezado, y el central tiene dientes de sierra. Es 3 líneas de adorno de dientes de sierra que hace y le da una prestancia y un contraste, porque es el sol y la sombra. Y el interior está dividido por líneas de trazos en que marcan perfectamente las líneas rectas y sobre todo traza perfectamente lo que significa el estilo basilical. La nave central, toda ella, está cubierta con bóveda de medio cañón y las 2 laterales están cubiertas con bóveda de arista. El interior, en su conjunto, se caracteriza porque las naves son muy esbeltas para el románico y profundas, elementos que no encontramos en todas las iglesias románicas del Pirineo fácilmente. Realmente todo el sistema de cobertura descansa sobre 5 pares de pilastras en forma de cruz que alternan algunas con columnas adosadas y donde confluyen las arcadas en arquivolta. También ceñida la bóveda con arcos fajones que hacen que la bóveda se mantenga toda ella bajando la fuerza a través de estas semicolumnas o también de esos pilares. Todas rematan con capiteles que llevan adornos florales y también geométricos. Es de destacar que las 2 últimas son columnas, no son pilares, y aparecen decoradas con unos capiteles de los que hablaremos posteriormente. Las bóvedas laterales están cubiertas con bóveda de arista, que se forman con el cruce de 2 bóvedas de medio cañón. Se conservan en perfecto estado, excepto la última a nuestra mano izquierda, mirando hacia el altar, que esa fue rota en la época del siglo XVIII-XIX para poner las pesas del reloj. Actualmente está rehecha. Los ábsides se cierran en la parte superior con bóvedas que se conoce por el nombre de horno. Es un edificio elegante, sobrio, construidos con sillares, piedras de regular tamaño, muy bien trabajados y dispuestos en hiladas uniformes, sin quebrantar la hilada. El aparejo es homogéneo en toda la obra y se nota que no ha habido añadidos. Una de las cosas que más llama la atención, aspectos artísticos, es
el altar, el piso donde se encuentra el altar, que se conoce por el nombre de presbiterio. Tras acceder por unas escaleras, se sube arriba al presbiterio y la sorpresa es extraordinaria, porque nos encontramos con un pavimento absolutamente único, cubierto con mármoles extraídos probablemente de la vecina cantera de Rocamora, donde combinan colores del blanco, negro, rojo, gris y amarillento, dibujando círculos tangentes compuestos de teselas radiales y franjas de ajedrezado enmarcando el hemiciclo. Al final, detrás casi del altar, se encuentra la alegoría de panes y peces de uso tan cristiano, tan primitivo, que representaba la multiplicación de los panes, pero con su relación con la Eucaristía. Es realmente único en nuestra iconografía de la comarca, y algunos autores comentan que esta pieza debió pertenecer a un monasterio prerrománico y que se recuperó colocándose en el actual presbiterio. Para poder contemplar en su unidad las tres naves, desde el presbiterio hay una visión perfectamente clara. Decir que esto es uno de los momentos más interesantes, porque sobre el altar se encuentra a una altura no habitual en el románico, porque está la cripta debajo. Se aloja bajo la cabecera central. Es elemental, sencillísima, escueta. Parece original la escalinata que sube al presbiterio y coetánea de la cripta, cuyos peldaños se empotran por los extremos a las pilastras, conservando además los respiraderos en la vertical de las gradas. Se entra desde naves laterales, con acceso pegados a los mismos soportes, corresponde probablemente a la iglesia antigua, conservada quizás por razones nostálgicas o por consideraciones para nosotros absolutamente desconocidas. El espacio es de una sola navecilla, cubierta con bóveda de cañón liso, que lleva una inscripción en rojo, dedicando su consagración a los apóstoles Pedro y Pablo, hecha por San Ramón, obispo de Barbastro. Dicha consagración tuvo lugar el 16 de septiembre. No sabemos con precisión de qué año. Tiene otra dedicatoria junto al derrame de la ventana de dos santos muy antiguos, del siglo IV, llamados Nereo y Aquileo, con caracteres visigóticos, por tanto, anteriores a la letra gótica, y dentro de un círculo algo desdibujado, con el que coinciden en color y forma algunas cruces patadas, esto es, abiertas, de consagración pintada a lo largo de los muros. Una cosa hay cierta, y es que la dedicatoria de la cripta difiere de la que hizo San Ramón el 8 de noviembre de 1123 del conjunto de la iglesia en honor de Santa María, y puede explicarse por la necesidad de habilitarla para el culto mientras se realizaban las obras de la basílica. Al final de la iglesia encontramos, en lugar de unas pilastras, dos columnas cilíndricas que están todas ellas rematadas por sendos capiteles. Uno de ellos son pájaros en las cuatro esquinas que se están picando la parte del pecho, y en los laterales aparecen entre 2 y 3 cabecitas como de personas que recuerdan mucho a Gaudí. No es una representación simplista, simplemente es el significado de la leyenda del famoso pelígano, que en tiempos de escasez, este animal, para poder mantener a sus crías, lo que hacía era picarse
con su pico en el pecho para que sus criaturas, sus pelicanitos, pudiesen alimentarse y sobrevivir. Es la relación de la Eucaristía, como Jesús muere, pero dándosenos a nosotros a través de la Eucaristía. Y en el otro lado encontramos otro capitel que se le conoce por el nombre del nudo del infinito. El nudo del infinito es que no hay ni principio ni fin. ¿Cómo poder representar la divinidad mejor que sin principio ni fin? Por eso la divinidad siempre se representa con un círculo. Y entonces aquí es un lazo tipo celta, probablemente, y que se ha hecho un nudo que no tiene ni principio ni fin, representando, por tanto, la infinitud divina. Estos dos capiteles hacen que la iglesia de Nuestra Señora de Alagón tenga una, digamos, fuerza impresionante. Al hablar del interior, tenemos que hablar de esas columnas y también las columnas adosadas que llevan todos ellos un adorno que se da mucho en Aragón. Es la parte inferior en que aparecen unos bolos en las esquinas. De algunas ha desaparecido por el paso del tiempo, pero en otros permanece. Otro detalle muy interesante del interior es el suelo de la nave central, que es todo él con figuras en forma de palmera, con piedrecitas de río, que lleva siglos y que hace desde arriba, sobre todo desde el altar, se ve unas imágenes preciosas de, digamos, de botánica, muy clara. Otro detalle interesante a tener en cuenta es que a la entrada de la iglesia tenemos la original pila bautismal, en la que se han bautizado a lo largo de siglos a las personas de Sopeira y de algunos otros pueblos. Actualmente también se utiliza como pila bautismal y es de una sola pieza sin ningún adorno, porque no necesitaba ningún adorno, pero una piedra sólida y bonita. También es interesante fijarnos en la pileta del agua bendita, que tiene además dos piletas, con un trabajo virtuoso de equilibrio entre imagen y pequeñez de la misma. Pensemos que Sopeira siempre fue un pueblo pequeñito, que surgió con el monasterio, ya que el monasterio servían para repoblar estas zonas que con la invasión había quedado despoblada. Y al amparo del monasterio se creaban casas y se creaban servicios. Hace unos años se hizo una limpieza de la parte posterior del monasterio y apareció los restos de un antiguo claustro. Sabíamos que había claustro, que debía de haber claustro, pero fue enrunado con los tiempos y con el paso del tiempo se convirtió en una especie de erial. Gracias a la restauración apareció los restos de algunas estancias del monasterio y también los restos de un maltrecho claustro en el que solo se conservan algunas pequeñas piedras, pero que debió ser un claustro pequeñito, pero muy, muy coqueto, porque además está allí recogido del aire y del frío. Es curioso porque también hay que decir una nota muy interesante, y es que ahí, en Sopeira y en la zona del monasterio, se genera un microclima. Es decir, no hiela tanto, no hace tanto frío y por tanto se cultivan más cosas. Tienen agua y tienen pescado, con lo cual tenían cubiertas sus necesidades e incluso aceite. Es el último pueblo que tiene olivos de toda esa comarca. Pero hablando del claustro, quedan unos arcos que pertenecían a la sala capitular, hoy desaparecida, y que debió ser muy similar a la sala capitular que tiene la Catedral de Roda de Isábena. Bordeando el monasterio y el río Noguero-Ribagorzana encontramos el antiguo camino de comunicación con el norte. Nos encontramos con un puente de 31 metros de longitud y un poco más de 4 metros de altura, con perfil un poco con dos vertientes,
típico de los puentes de la Edad Media. Tiene 3 ojos. El mayor mide 13 metros y 2 menores. Todo construido con sillares de hileras de piedra muy homogéneas, y en cada pilar se encuentran unos sólidos tajamares para cortar las riadas. Se puede datar de la época del monasterio, en torno al siglo XII. Hoy está muy restaurado, pero ese era el camino de comunicación que pasaba por detrás del monasterio, cruzaba el Noguera Ribagorzana y seguía bordeando el río entre un cañón enorme que es donde está el pantano actual. Alahón posee un elevado interés artístico. Su iglesia tiene una personalísima y armónica combinación del arte lombardo con todo arraigo en la Ribagorza y con unión con el arte jaqués típico de las iglesias de peregrinación francesas. Los constructores de Alahón demuestran una capacidad de renovación artística que dio como resultado una formulación arquitectónica propia. Es no solo monumento nacional, monumento BIC, y es un monumento que vale la pena verlo.